nota. Lo tuve que correr por derecha, además. Sí. Tremendo eso que te dijo Roberto. Sí. Bueno, es que, a ver, me parece que la definición de Agis, vamos a repetirla por si alguien se está enganchando ahora, pero Agis dijo que hay que cumplir el acuerdo con el fondo. Claro. Que las actuales condiciones del mundo, en parte por la crisis que estamos viendo, que hay que ver qué profundidad tiene y qué alcance tiene, pero que se renueva una posibilidad, dice Agis, una excusa, llamémoslo como quieran, para rediscutir el acuerdo con el fondo. Él habló específicamente de incumplirlo, como parte de una rediscusión, ¿no? O sea, incumplirlo para después ver qué se puede obtener. Igual fíjate que Cristina dijo el viernes que había que volver a negociar con el fondo y pasó a ser tema de agenda. Bueno, yo les comentaba ayer que el eje de la discusión entre los sectores internos del Frente de Todos pareciera ser que va a ser el fondo, ¿no? Les decía ayer a la mañana. El kirchnerismo puso, después lo confirmó la Cámpora a la tarde, ¿no? El acuerdo con el fondo lo hizo Cristina, lo hizo Máximo el sábado, lo hizo la Cámpora ayer a la tarde, y yo lo comentaba ayer a la mañana. El fondo pasa a ser el sujeto de discusión dentro de... Opinó Jorge Carrera, director del Banco Central, luego de Agis. Carreras opinó en contra después de lo que dijo Agis. Claro. Agis, que como vos bien decís, habla con todo el mundo, habla con los empresarios, se habla también con funcionarios, entre ellos con Sergio Massa, digamos, mantiene un diálogo con Massa. En algún punto expresa una preocupación que hay en un sector del establishment también, sobre todo aquellos que necesitan de dólares para llevar adelante algunos proyectos en curso, que son importadores, o en el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, que hay preocupación, sobre todo porque está pendiente la ley de hidrocarburos, que le da la posibilidad de exportar el 20% de las extracciones a retención cero, pero hasta que eso no salga, hoy siguen teniendo la dualidad de producir en pesos y eventualmente exportar en dólares, pero intermediado por el Estado. Entonces hay un problema con la perspectiva de acceso al dólar. Lo comentábamos ayer, por ejemplo, con este ejemplo que dábamos de una empresa que fabrica estufas, ¿no? Que le falta una piecita que no puede importar, y no puede importar porque no le habilitan los dólares, no le habilitan el pago de esa importación. Entonces hay sectores empresarios argentinos, grandes, medianos, chicos, que están preocupados por el tema del dólar. Una forma de garantizar que los dólares disponibles estén para ese tipo de demandas es no pagarle con dólares al fondo. Bueno, pero si le estamos pagando con la plata que nos mandan ellos. Pero este año, a diferencia del año pasado, hoy te da un poquito al revés. Este año te da un poquito al revés. Tenés 5.000 millones de dólares que tenés que pagarle con recursos propios. Claro. O sea, la cuenta de este año, la perspectiva en el balance con el fondo, a diferencia del año pasado, que es que le repagabas con los propios aportes del fondo, es que este año tenés que poner, todavía eso no se modificó, 5.000 millones de dólares. Si la perspectiva es que vas a tener 15.000 millones, 20.000 millones menos de ingreso, esos 5.000 millones pesan mucho. Jorge Carrera, y hoy a la mañana un economista importante que habla con Cristina, relativizaron los números que está dando el campo como pérdida, dice que son exageraciones. Sí, 10.000 millones, dice. Y hablan de 10.000. Bueno, igual, aunque sea 10.000 millones, los 5.000 millones que tenés que pagar. Claro, pero los 5.000 millones que tenés que pagar al fondo tienen un peso específico en esa cuenta. Entonces, ¿qué es lo que a mí en la discusión que se generó, no porque discutieron entre sí, sino porque discutieron sobre el mismo tema, Carreras y Agis, en definitiva, lo que subyace es una discusión de qué modelo se va a aplicar en el año en curso, que es un año electoral. Si se va a mantener el actual modelo de crecimiento sin distribución o con una bajísima distribución, porque hoy, lo que decía Agis, el riesgo es una recesión, entonces vos no vas a crecer, si vos no creces, ¿quiénes hoy serían los principales perjudicados? Por supuesto, siempre las mayorías populares, pero ya vienen siendo perjudicadas las mayorías populares en el actual modelo de crecimiento sin distribución. Los que más se van a sentir afectados, si es que no se crece, son aquellos que están captando el grueso del crecimiento, ¿no? Son las grandes empresas, muchas de ellas, las que estábamos mencionando recién, muy vinculadas a la demanda de dólares. Ahora, en un año electoral no es prudente hacer un modelo de crecimiento sin distribución. Se supone que en los años electorales el Estado se vuelve expansivo. Debería. No, es la lógica. La tradición lo hizo Macri. Igual la propuesta de Agis era que se bajaran las retenciones al campo. Ese es el punto. Me parece que si vos combinás
incumplimiento con el fondo para bajarle las retenciones al campo, probablemente mantengas el crecimiento en algunos sectores, pero que no distribuyen. Vos se lo planteaste muy bien, el dato que comenzábamos acá la semana pasada. En una hora se agotaron los créditos de los principales bancos públicos para comprar maquinaria. Sí. Y eso no lo hacen, no lo hacen empresarios que creen que van a perder guita. Y hay un factor político, sobre todo en un año electoral. Andás, a ver, si vos incumplís con el fondo para repartir plata, se te enoja una parte, pero dejás contenta a otra. Si vos bajás las retenciones, se te enoja una parte y dejas contenta a otra. Quizás la que no te va a votar nunca, pero bueno, dejás contenta. Ahora, si vos incumplís con el fondo para darle plata al campo, te van a putear los que querían que cumpla con el fondo y te van a putear los que están esperando que les caiga una moneda desde hace 8 años y no les cae una sola moneda. Digamos, te estás peleando con todo el mundo al mismo tiempo, eso, de alguna manera. Para mí, siendo muy respetuoso, es un tipo muy formado, que aparte ha estado en la función pública, la propuesta que él formula es una propuesta que mantiene el actual modelo de crecimiento con bajo nivel de distribución. Por esto que estamos mencionando, porque si la idea es incumplir para bajar retenciones y para garantizar rentabilidad en dólares al sector más dinámico que tiene la economía argentina, estamos complicados. Pero además, fíjate lo que dice el fondo ayer. Dice muchas cosas, ¿no? En esos 15 puntos, dice muchas cosas. Pero 2 veces alude a la cuestión del tipo de cambio. Y en una puntualmente convoca a evitar multiplicidad de tipos de cambio o tipos de cambio diferenciados, para algunos sectores sí, para otros no. En criollo lo que está diciendo es o devaluación para todos o para nadie. Eso es lo que plantea el fondo ayer. Quiere devaluación para todos, obviamente. Bueno, igual hay un guiño al dólar soja también, porque habla de que se pueden aplicar regímenes especiales para algunos sectores. Sí, en realidad dice revisémoslo, pero sobre todo cuando habla del contado con liqui, está hablando de una devaluación para todos. Ya hay dólar soja y dólar vino. Si el próximo no es dólar del destape. Bueno, ahí es el punto al que voy, Roberto. Me parece que también estamos viendo una discusión hacia adentro del establishment que no es unívoco, no tiene las mismas necesidades todos los integrantes. Esto siempre se dice respecto a AEA, ¿no? AEA tiene 2 conducciones, Clarín y Techín. Ahora, los dos no necesitan lo mismo. A veces tienen necesidades contradictorias. Uno necesita mercado interno y el otro necesita protección, en el caso de Techín. Pero no puede, es una gran empresa, pero no puede competir haciendo caños sin costura con la industria china. Entonces necesita estar protegido de algún modo. Y para eso se ha usado siempre el tipo de cambio como un método de protección. Entonces, esa discusión que es constitutiva de los negocios de cada uno, hoy también está cruzado por la discusión electoral. Se mencionó mucho una reunión que hubo en la casa de Unequian con Javier Milei. Creo que hace una semana, un poquito más. Se vienen haciendo este tipo de reuniones con candidatos y empresarios en ámbitos recoletos, digamos, no los que se hacen en las organizaciones gremiales empresarias, sino las que se hacen en las casas, en los quinchos. Ahí, en Unequian, con Milei tienen un vínculo histórico y Unequian en algún punto es el gran patrocinador de la carrera política de Milei, al punto de que hoy se cree que Milei puede sortear su salario porque sigue viviendo de algún modo de ese vínculo con el Unequian. Bueno, ¿qué es lo que planteó Milei ahí? En esa reunión, por lo que a mí me contaron. Primero, que se mostró mucho más sensato que lo que hace en público en términos de ruptura sistémica. Porque estos empresarios no quieren escuchar que el sistema se va a romper. Claro. En tal caso, los que quieren eso son los Galperín, que ahora tienen otras preocupaciones, que es el estallido de la burbuja de las tecnológicas. Entonces, están buscando cómo el Estado los protege, fíjate, ¿no? Aquellos que patrocinan, como los Galperín, las tecnológicas, que el sistema no sirve, que hay que destruir los bancos centrales y demás, ahora están pidiéndole al Banco Central de Estados Unidos que salga a bancar para evitar que haya una depreciación absoluta de los activos de las tecnológicas, ya no solamente de los bancos de las tecnológicas, sino los activos que empezaron a caer antes. El valor de las tecnológicas empezaron a caer hace un mes, antes de la caída de los bancos. Es parte del problema de la caída de los bancos. Cayeron las tecnológicas, cayeron los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cayeron las criptomonedas, que eran las 3 palancas que tenían, se quedaron sin ninguna palanca. Bueno, hoy no hay público para eso que propone en público Milei, entre el sector empresario. Nadie quiere salir del sistema. Lo comentábamos la semana pasada con el tema Melconian, que es el caballito de batalla de Melconian, es dentro del sistema todo, fuera del sistema nada.
¿Qué es lo que propuso Milei ahí? Bueno, una reforma ortodoxa que lo que va es hacia una continuidad de lo que fue el esquema de convertibilidad. No la dolarización, sino un esquema de convertibilidad. Con una gran transferencia de la gestión pública a manos privadas. Sobre todo el tema de las prestaciones sociales, previsionales y demás. Eso es lo que propone Milei. Que en algún punto es algo que a este grupo de empresarios les resulta simpático porque hicieron mucha guita con el negocio de la FJP. Entonces retomar ese sendero les resulta atractivo, ahí sí a todos y todas, digamos, claro, en ese mundo. Con lo cual, me parece que la discusión que hay hacia adentro del Frente de Todos es una discusión que también involucra a los sectores empresarios que están definiendo a quién apoyan, ¿no? Si el Fondo Monetario sí, el Fondo Monetario no, si hay que romper o no con el fondo. En vez de tener la lectura lineal que habitualmente tenemos de los sectores como una unidad, claro, obviamente, lo que hay ahí hoy es una fragmentación respecto a sus propios intereses. Claro. Sí. Y ahí es donde engancha para mí esta discusión dentro del Frente de Todos de qué hacer con el fondo. Y es muy importante lo que dijo hoy Agis, porque efectivamente conecta con lo que plantea un sector del Frente de Todos, que romper con el fondo no es una calamidad en este estado de cosas. Y no lo es para un sector del establishment, que uno asumiría que es el que patrocina las ideas más reactivas a este tipo de soluciones. Yo creo que vos, rupturas. si haces lo que dijo Agis ahora, la semana que viene el dólar se va al recontra carajo. Yo entiendo que a esos empresarios por ahí no les jode. No, el tema es claro, ¿quién representa a las mayorías? Claro. En toda esta discusión que estamos comentando, ¿quién representa Hace a las rato mayorías? que en Argentina quedó como ancla este acuerdo. Claro. Y hasta que no venga un poder político fortalecido, el puente es el acuerdo. Ese es el punto clave. Renegociar ahora con el Fondo Monetario Internacional es renegociar en malas condiciones. Un gobierno de salida que no logra ponerse de acuerdo ni con su propia coalición y que tiene muchísimas urgencias, claramente va a poder llegar a una negociación distinta que si fuera un gobierno con poder político, con reservas en el Banco Central, con algún acuerdo amplio con varios sectores. De nuevo, lo que charlábamos hace minutos antes del pase, el escenario que se puede repetir es aquel que se dio con los fondos buitre al final del gobierno de Cristina. ¿Para qué vamos a sentarnos a negociar algo con vos si tenemos del otro lado a alguien que va a ganar las elecciones y nos promete algo mejor? Ahí pasó en el final del gobierno de Cristina otra cosa que es lo que a mí me preocupa en un año electoral, que es la compulsión por la rapiña. Es decir, ante la convicción de que eventualmente sea el último año de mandato de este gobierno, sacarle todo lo que se le pueda sacar, que es un comportamiento también típicamente del establishment, típico del establishment argentino. La idea de que, bueno, saquemos todo ahora porque después no sabemos si el que venga va a devaluar como nosotros queremos que devalúe o no. Entonces ahora saquemos todo lo que podamos, los dólares que podamos, si hay que sacárselos al fondo, saquémoselos al fondo. Y ojo, yo no estoy opinando sobre la cuestión de fondo, a mí me parece que evidentemente una rediscusión con el fondo es necesaria. Hay algo, a ver, gane quien gane el año que viene va a devaluar. Porque no es que Argentina no tiene dólares, el Estado no tiene dólares, el Banco Central tiene dólares. Entonces, en algún momento, cuando haya un gobierno fortalecido, es decir, que recién ganó la elección, va a devaluar. El dólar va a dejar de valer 200 y va a valer no sé cuánto. Entonces los que tengan dólares este año, los que acopien dólares, van a ganar mucha plata. Los que acopien dólares oficiales. Claro, sí, porque la devaluación será a la paridad de los dólares paralelos. Supongo. Igual, es lo que está diciendo la Espina, ¿no? A mí me gustaría ver también cómo va a jugar la palabra convertibilidad que vos mencionabas hace un rato, porque fue un debate bastante caluroso el año pasado, y me la volvió a mencionar un economista de la oposición esta semana, pero convertibilidad no con dólares, por esto que dice Roberto, digamos, no tenemos el respaldo para llegar a esa situación, sino con reales. Me parece que puede ser también una de las discusiones que va a aparecer en este momento, el del cambio del sistema monetario argentino para buscar la forma de quitarle ceros. A ver, pegarse al dólar ahora, cuando el mundo se está
despegando del dólar, no pareciera ser tampoco una decisión estratégica. No sé si el real, una canasta de monedas que incluya al dólar junto con el real y junto con... o esta nueva moneda del BRICS que se está preparando. Pero claramente creo que la peor de las opciones en este momento es pegarse a una moneda que están dejando de usar. Y después, como dijo Nico hoy, o sea, esto va contra el plan de Massa, que es estabilidad. Sí, sí. No movamos nada, quedémonos así y lleguemos de esta manera. Por eso la discusión que se da desde el viernes pasado es si las alusiones que se están haciendo con críticas al acuerdo con el fondo son hacia Massa o son hacia Alberto. Mi impresión es que de hecho se lo cuida a Massa, se lo excluye expresamente a Massa de las críticas. El comunicado de la Cámpora no es contra Massa. Lo que pasa que la verdad es que, o sea, estás negociando, negocia el ministro de Economía y vos criticás la negociación y no criticás al ministro de Economía, es raro. Ayer en una reunión convocada por el Ministerio de Economía se habló de la estrategia del policía bueno y del policía malo con el fondo. Es decir, que hay un sector del frente de todo. Esto ya se hizo en estos 3 años. Pero eso tenés que hacerlo mientras estás negociando. La negociación ya se cerró. Bueno, ayer se admitió la posibilidad de una apertura de la negociación en esta reunión del Ministerio de Economía. Una apertura de la negociación, una reapertura de la negociación que involucre otros parámetros distintos a estos que se comunicaron ayer, que hable, por ejemplo, de la necesidad de desembolsos en lo inmediato, ya no de las reservas, porque el problema de las reservas te quita una espada de Damocles. No totalmente tampoco. Claro, pero no te resuelve el problema de la falta de dólares, digamos. El problema de la falta de dólares lo tenés para la producción, eventualmente, claro, para las importaciones. Entonces, vuelvo al punto que mencionábamos recién, y las mayorías populares, ¿qué? En toda esta historia, digamos, ¿no? Que son las que más están hoy se va a conocer la cifra de inflación, que va a ser el dato relevante de la tarde. Nadie espera menos de 5,8, 6 y pico, por ahí. Por ahí, sí. Bueno, y ya se está hablando de 7 para marzo. Para marzo puede ser. Sí. A mí me dicen que va a tener un 6 adelante. Bueno, pero hoy sí, me dijeron parecido al del mes pasado. Le digo, ¿alguna chance de que sea alguna décima menos, como para que aparezca el 5? Me dice, no, lo más probable es que sea alguna décima más. En la vida real de las personas no cambia. No cambia. Es lo mismo. Bueno, ahí es donde tenés, me parece a mí hoy, el problema de más claro de representación, porque en todas estas discusiones que estamos nosotros acá comentando, que son macroeconómicas y demás, hay una voz que está ausente. No, yo creo que se está hablando de cómo hacer para descargar pesos a partir de abril, ¿no? Para los que los necesitan, los pesos. Y bueno, y todo eso entra dentro de todo este esquema. ¿De qué manera? No va a llegar el gobierno sin un plan de distribución. Igual hay una diferencia importante entre descargar pesos para sostener el nivel de actividad y descargar pesos para que la gente no se te muera de hambre. Sí, y también hay una diferencia muy grande entre la gente está necesitando pesos desde hace varios meses. Sí, ¿no? También necesita que no le aumenten los productos, las dos cosas, ¿no? Claro, vos tenés que tener el timing para estas cosas para llegar en el momento justo y no ponerlo tanto antes que después la inflación se te vaya al 12. ¿No? Está muy sencillo. La teoría de Guzmán. Y si soltamos muchos pesos, lo que va a pasar es que los supermercados van a captar muchos pesos y van a perder el poder de compra rápido y vamos a presionar sobre la inflación. Eso decía Guzmán. Eso dijo Agis acá en el piso hace pocos meses. Claro. Que el tema no es déficit fiscal sí o no, sino en qué momento. Que vos, cuando vos te quedás, tenés que gastar más, pero cuando estás creciendo a un año al 10, el otro al 6, ahí tenés que frenar. Por eso, volvemos al punto clave de toda esta historia. Esa es la discusión de Cristina, que como habla sola, sí. Uno no puede meter y decir, bueno, pero esperá, hagamos un reportaje una vez, claro, y charlemos si es lo mismo tener déficit todo el tiempo, no tener quien te lo financie, por lo tanto tener que emitir, porque ella el otro día hacía una comparación de decir, bueno, hay países que tienen más déficit. Sí, pero no emiten nada, se lo financian todos. Tienen mercados de capitales que le financian. Entonces, no importa cuánto déficit pueda tener vos, en tanto y en cuanto tengas quien te lo financie. Ahora, si vos querés tener déficit 25 años seguidos, es obvio que hay un momento en que dejan de financiarte. ¿Sí? Este es el momento. Hoy no tenés financiamiento, estás financiándote y esa es la discusión. Tenemos déficit desde 2007. Claro. Hace 15, 16 años.
Ahora, esa discusión, insisto, ¿cómo conecta con la cotidiana de las personas que van a comprar el aceite y lo encuentran 3, 4 veces más caro que la referencia de precios justos? O sea, ahí juega todo, ahí juega la falta de dólares y el problema de la emisión, las dos cosas. Sí, yo te agrego un componente más, que es el tema de los controles, porque si vos decís, la única ancla que hoy tiene el modelo económico es el acuerdo con el fondo. Para mantener esta estabilidad precaria que te garantiza que saques 32, 33 puntos, 35, no sé qué, y no 15. Está bien, pero vos con este modelo estás perdiendo entre 8 y 9 puntos de poder de compra de los salarios en alimentos, que es lo que se lleva el 80% de los ingresos de los sectores populares. O sea, el impacto de la inflación de alimentos, Uno que es mayor al promedio que general. A partir de abril te vas a mover en otra velocidad y no al 6, 6,5. En otra velocidad de inflación. Sí. Por macroeconomía. Sí. Perdón la pregunta. Pero menor manteniendo, la velocidad. no rompiendo. Claro, menor o mayor. Claro, la velocidad es menor, estamos hablando. Sí, menor. Ok. menor, claro. Bueno, te tomo el deseo. Ahí está. 12 y 15. ¿Cómo? Yo ya me gané un Audi, así que no puedo ganar otro ahora. Perfecto, no te voy a apostar nada. Bueno, no pará, te voy a apostar sí, nada. sí, La latita de sobra coca, uno. así que. No te voy a apostar Si te nada. sobra uno, Y yo menos, acepto. y menos en peso, porque no me lo vas a aceptar. Pero es lo único que tengo. No, pero digo, no te voy a apostar nada. Yo sí te tomo el deseo porque me parece que es la única opción viable, no en términos electorales. En términos de una Argentina que por lo menos transite este año electoral lo mejor posible para las mayorías populares que ya están muy golpeadas. Hoy estamos viendo una escena propia de lo que ocurre en los países cuando hay inclemencias climáticas, que es que se interrumpe el servicio eléctrico. Sí. Ahora, esa escena permanente de conflictividad social es una escena que en una electoral en general alguien puede terminar usando, estimulando. Y bueno, yo preferiría que no ocurra, y no porque sea reactivo al conflicto social, no lo soy. Digo que si no está conducido, es un riesgo porque la Claro. anomia finalmente tiene beneficiarios. A mí me parece. La anomia tiene Y beneficiarios. hablando de no conducir, que esta confusión de discursos, ¿sí? En donde la gente no entiende bien de qué se trata todo esto. Si está bien, si está mal, si la culpa la tiene este, si la culpa la tiene el otro, si soy candidato o no soy candidata, qué sé yo, no ayuda a la confusión general. Claro, sin duda que sí. ¿Sí? Lo comentábamos la vez pasada, la desorientación es total, decíamos, ¿no? La vez pasada, antes del discurso de Cristina. Cristina termina ponderando a Guzmán, cuando supone que Claro. en el mismo espacio Vino político Pese que- y me dijo que Guzmán estaba muy duro con el fondo. O sea, termina elogiando a Guzmán en los términos en el que el kirchnerismo consideraba que había que hacer el acuerdo con el fondo. Así Y es. el queda duro era Guzmán. Así es. Ahora Guzmán Y es el que se acusando fue. a un funcionario muy cercano a Alberto Fernández de jugarle por la espalda al que supuestamente era la ficha Claro. más importante de Alberto. No se entendió bien cuando lo dijo, pero claramente fue así. O sea, si Estaba vos decís- diciéndole que a Guzmán lo cagó Alberto y que ella lo pudo haber cagado y que no lo hizo. Y además lo elogió un poco en los términos en los cuales llevaba la negociación. Bueno, porque es lo que le exigía justamente, es lo que le reprochan a Guzmán. A Guzmán se lo ha reprochado por ser blando. Incluso se llegó a decir que era como una especie de ariete del sector financiero internacional en el gobierno de Alberto, ¿no? Como, bueno, o del Fondo Monetario. Era un incluso representante del fondo en el gobierno de Alberto. Bueno, y ahora la principal lideresa del espacio político, que al mismo tiempo conduce una línea narrativa que condenó la negociación con el fondo, dice no, pero la que estaba haciendo Guzmán era más dura que la que finalmente Claro. proponía Claro. el albertismo. Bueno, ahí es donde Por eso digo, hay una línea de confusión que no ayuda. Si lo que hace falta es un liderazgo firme, bueno, hay que mantener lo que uno dice en el tiempo y no cambiarlo, porque puede ser que haya gente que no lo entienda, pero otros que sí. No, y aparte, en definitiva no se entenderá el detalle, pero lo conceptual, Claro. que es lo que yo califico como una desorientación absoluta, digamos, que en términos conceptuales, se entiende que no hay una referencia clara. Quizá no el detalle de Claro. qué, porque el detalle puede cambiar día a día. Ahora estamos hablando de Guzmán, pero anteayer hablábamos de Guadri y Rendo, yo qué sé. El detalle puede cambiar. Lo que se transmite es una situación de un estado de confusión. Bueno, hay que orientarlo. Yo igual me voy a quedar con tus palabras, así los dejo ir a descansar, con optimismo, que para abril vos decís que Se desacelera. Claro, se empieza a bajar el... si no hacen lo que dijo Ages, ¿no? Claro. Si no se incumple con el fondo. Claro. La pregunta Sí, es sí, si no. simplemente se saca el pie del acelerador o se aprieta el freno también.
Estamos con la metáfora, te están haciendo una pregunta. ¿Qué? Si esa desaceleración es solo porque se saca el pie del acelerador, lo cual la hace mucho más lenta, o también porque se aprieta el freno. O sea, va a ser algo palpable. Todo es contractivo, la baja del gasto, las restricciones a las importaciones, la tasa de interés, que tengo entendido que va a subir un poco más, los salarios por debajo de la inflación. Faltaría el factor dólar. El factor dólar no está adelante de la inflación. Está el dólar oficial. Por eso, si lo mantienen con la correa que mantuvieron todo este tiempo, sí, si se suelta esa correa. Lo lógico sería que a partir de abril te movieras por abajo de los registros de los últimos 3 meses. Vos decís, no se ampliará la brecha, y si no se amplía la brecha, que es la que duplicó la inflación, se mantiene estable por lo menos este proceso, que es un proceso, insisto. Se va a estabilizar en una inercia que existe, es decir, no es que va a seguir bajando, se va a estabilizar en un número menor que el que está hoy. Que hoy seguramente estará en torno al 6. Así que hoy está al 6, se va a estabilizar un poquito. Bueno, eso, poner lleguemos a las elecciones con un 4 y pico. ¿Eso 4. terminará ordenando la discusión interna de nombres? ¿El quién? Hoy el candidato de Cristina y Máximo es Massa, y Alberto dijo que si Massa baja la inflación es el candidato de consenso, y lo mismo dicen los gobernadores. Yo entiendo que no lo dicen, y no decirlo es parte de la confusión. Y es que si lo dicen lo nominan, y ahí el que suena, ¿no? Me parece que está al principio. Pero se lo dicen a otros para que lo digan. Bueno, claro, sí. Vos fíjate que Cristina, que jamás dijo cuál es mi candidato, 6 meses antes lo dijo. Bueno, ¿para qué lo dice? Igual, Cristina el viernes trazó una línea bastante clara, un mensaje a Massa, entendí yo, que fue: el peor de los escenarios es inflación y recesión. Digamos, el apoyo de Cristina va a durar mientras se mantengan niveles de actividad compatibles con cierta... Que ellos hablan todos los días, ¿no? Hay algo, no es que se van a juntar dentro de 6 meses a ver qué hiciste. No, obvio, más vale. No es distinto de lo que dijo Cristina a lo que dijo hoy Agis, ¿eh? No es distinto. Hoy Agis dijo, para evitar el fantasma recesivo, que está ahí, hay que romper con el fondo. Y es más o menos lo mismo. Yo le dije 2 cosas. Primero, que no lo haría. Y segundo, que si lo hago no lo aviso. Incumplo. Y él me dijo que eso jode la reputación. Y yo ya el tema de reputación, ¿viste? Como me dicen Ultra K, hace rato que dejé de pensar en eso. Bueno, se supone que el fondo está muy... Ya ahí me entró en una subjetividad que... Yo lo entendí, yo te digo como lo interpreté yo. Me parece que el fondo sabe que lo peor que le puede pasar es que la Argentina le incumpla sin más, porque el fondo está atado a su propio pecado original, que es haber regalado 50.000 millones de dólares para un plan electoral que fracasó. Yo te quiero decir, si yo dentro de 3, 6 meses, yo te debo guita a vos, y yo sé que dentro de 6 meses no te voy a pagar, y que si no te pago vos te vas a enojar y me vas a generar un problema, qué sé yo. ¿Te aviso ahora? ¿O dentro de 6 meses te digo, no, voy la semana que viene, qué sé yo, esperá, arreglemos, veamos, estoy tratando? No te aviso ahora. Si me besas ahora, hablo con Ferraresi de los muchachos del tablón. No, pero Ferraresi no en tanto intendente, sino Ferraresi habitué del tablón del Argentino Junior. Ferraresi es de tablón de Argentino Junior. Déjenme agregar un factor, y disculpen que vuelva siempre sobre lo mismo, pero a mí me parece que es clave y que es una parte importante del escenario a la que no se le presta atención. Hace un año y medio, 2, 22. Para el FMI, que la Argentina lo dejara de garpe, tenía el gran problema de si le debes 10.000 al banco es problema tuyo, si le debes 10 millones es problema del banco. Hoy, en este escenario, con China cerrando acuerdos petroleros con Arabia Saudita, con la India cerrando comercio en rupias con Rusia, etcétera, si el principal acreedor del FMI le pega un portazo, no es solo un problema para el FMI, es un problema enorme para el gobierno de Estados Unidos. Entonces yo ahí también levantaría el teléfono, le diría al canciller o al embajador que levanten el teléfono y que vayan a ver cómo nos podemos arreglar. Un poco me parece que es eso la estrategia que plantea Agis, ¿no? Avisá, porque tal vez no llegase a incumplir, y lo que haces es... Pero vos pensás que no se discutió esto. Claro, pero hacerlo en público tiene otro peso. En política vos lo que discutís en privado tiene un sentido, y lo que discutís en público tiene otro sentido. Que es, bueno, en principio mostrar con qué contás, con qué respaldo. Acá el tema siempre, y ese debe ser el acuerdo Máximo con Massa, o sea, lo que siempre pensó Máximo es, está bien, listo, tenemos que acordar, dejemos de festejarlo. No lo festejemos.
porque el FMI es alguien para llevarse mal, no para llevarse bien. Igual ayer hubo un poco de show. Entonces, de las luces y sonido, discusiones, ¿no? sí. Me voy a comer, chicos.